La guerra es para los hombres. Tú no aguantarías ni una semana, dijo mi padre, con la seguridad absoluta de alguien a quien nunca le habían cuestionado sus creencias. Tus hermanos están hechos para el combate. Tú estás hecha para, no sé, dar clases. Enfermería. Algo apropiado. Mis hermanos, Marcus y David, se rieron desde la mesa mientras mi madre les servía otra porción de estofado. Yo estaba parada en la puerta, con los papeles de alistamiento ya firmados, observando cómo una familia que nunca me había visto con claridad decidía mis límites por última vez. Pero, ¿por qué me fui esa noche sin despedirme? ¿Y por qué, 12 años después, un general de 2 estrellas, con uniforme de gala, tocó la puerta de mi padre con palabras que lo hicieron desplomarse en su propio porche? Estoy aquí para escoltarlo a la ceremonia de su hija en el Pentágono, señor Whitmore. Mi padre miró al general, las medallas, el vehículo oficial estacionado en la entrada de su casa. ¿Mi hija? No entiendo. La mayor Vivian Whitmore. Recibirá la medalla por servicio distinguido por acciones en 3 teatros de combate. El secretario de Defensa solicitó específicamente la presencia de la familia. El general hizo una pausa. Ella lo nombró como su familiar más cercano, a pesar de las circunstancias de su distanciamiento. Las piernas de mi padre no lo sostuvieron. Se sentó pesadamente en el escalón del porche, procesando 12 años de silencio, 12 años asumiendo que yo había fracasado, 12 años sin saber que la hija que había descartado se había convertido en algo que él nunca pudo imaginar. ¿Mayor? Susurró. ¿Teatros de combate? 4 despliegues. 2 estrellas de bronce. Una estrella de plata por acciones en Kandahar que salvaron 17 vidas. La voz del general era firme. Su hija es una de las oficiales de combate más condecoradas de su generación. ¿De verdad no sabía nada de esto? Mi padre miró al general con una expresión que después supe identificar como devastación mezclada con vergüenza. Le dije que no aguantaría ni una semana, dijo. La noche en que me fui fue el final de una vida y el inicio de otra. Tenía 18 años, recién graduada de la preparatoria, enfrentando un futuro que mi familia ya había decidido por mí. Escuela secretarial, tal vez. Un empleo en la aseguradora local donde trabajaba mi tío. Matrimonio con alguno de los chicos aceptables del vecindario. Hijos. La desaparición silenciosa de cualquier ambición que hubiera tenido la osadía de desarrollar. Mis hermanos tenían caminos distintos. Marcus iba rumbo a los marines, la rama de servicio de mi padre, continuando el legado familiar. David se uniría al ejército, siguiendo los pasos de nuestro abuelo. Los hombres de la familia servían. Las mujeres apoyaban. Yo quería algo diferente. El reclutador del ejército fue directo, calificaba para varias especialidades, incluidas funciones cercanas al combate que recién se estaban abriendo para mujeres. Mis resultados habían sido excepcionales. Tenía opciones que mi familia nunca imaginó porque jamás se molestaron en evaluar mis verdaderas capacidades. Firmé los papeles sin decirle a nadie. Luego intenté decírselo a mi padre. La guerra es para hombres. Tú no aguantarías ni una semana. Ni siquiera miró los documentos. Los descartó, me descartó, con la certeza despreocupada de alguien que ya había decidido el final de una historia que nunca quiso leer. Me fui esa noche con una bolsa de viaje y sin despedirme. El entrenamiento básico comenzó 3 semanas después. Tenía miedo, estaba agotada, llevada más allá de límites que no sabía que tenía. Hubo momentos en los que la voz de mi padre resonaba en mi cabeza, no aguantarías ni una semana, y decidí usarla como combustible, no como profecía. No me quebré. Sobresalí. Los retos físicos fueron manejables con disciplina. Los mentales fueron donde realmente brillaba, pensamiento táctico, análisis estratégico, liderazgo bajo presión. Al terminar el entrenamiento básico, mis instructores ya me habían señalado para rutas de ascenso que yo ni sabía que existían. Escribí una carta a casa 6 meses después. Regresó sin abrir, con destinatario desconocido escrito con la letra de mi madre. Habían decidido borrarme. Así que dejé que me borraran. La carrera que siguió estuvo marcada por demostrar que todos los que me subestimaron estaban equivocados. Escuela de candidatos a oficiales. Entrenamiento especializado. Despliegues en lugares que no aparecían en las noticias, pero que eran cruciales para quienes peleaban ahí. Lideré equipos en situaciones que exigían cada habilidad que había desarrollado, y algunas que tuve que crear en el momento. Las estrellas de bronce vinieron de operaciones que aún no puedo detallar. Misiones de extracción. Operaciones de inteligencia.
Momentos en los que todo salía mal y alguien tenía que tomar decisiones que definían quién vivía y quién no. La estrella de plata fue por Kandahar. 17 soldados atrapados en un complejo. Comunicaciones caídas. Refuerzos a horas de distancia. Yo era la oficial de mayor rango después de que nuestro capitán resultó herido, y tuve que organizar la defensa, coordinar la evacuación y mantenerlos con vida hasta que llegara ayuda. 14 horas. 3 ataques repelidos. 2 soldados que saqué cargando personalmente porque no podían caminar. Todos sobrevivieron. Durante esas 14 horas, la voz de mi padre no salió de mi cabeza, te vas a quebrar, y la usé como el fuego que mantuvo con vida a mi equipo. Nunca volví a contactar a mi familia durante esos 12 años. La carta de vuelta dejó clara su postura. Habían decidido fingir que yo no existía, y yo decidí aceptar eso. A veces, durante despliegues largos, me preguntaba qué estarían haciendo. Si mis hermanos habían cumplido el potencial que mi padre veía en ellos. Si mi madre alguna vez pensaba en su hija sirviendo en lugares cuyos nombres no podía pronunciar. Si mi padre alguna vez reconsideró su juicio. Pero preguntarme por ellos no era lo mismo que volver a acercarme. La herida de aquella noche ya había cicatrizado, y no tenía ningún interés en volver a abrirla. Construyo una vida sin ellos. Una carrera que me dio propósito. Amistades con personas que me habían visto en mis peores y mejores momentos. Una identidad que no dependía de una familia que nunca me valoró. El distanciamiento dolía. Pero ese dolor era preferible a la alternativa, volver con personas que siempre me vieron como menos, fingiendo que su aprobación importaba más que el conocimiento que tenía de mí misma. La ceremonia en el Pentágono debía ser la culminación de todo lo que había construido. La medalla por servicio distinguido no se otorgaba a la ligera. Reconocía años de desempeño excepcional, múltiples despliegues, contribuciones que habían avanzado de forma decisiva los objetivos militares, aunque nunca fueran reconocidas públicamente. El secretario de Defensa entregaría la medalla personalmente. Asistirían oficiales de alto rango con los que había servido. Mi familia militar, las personas que me habían visto demostrar quién era, estaría ahí para presenciar el reconocimiento. Cuando la coordinadora de la ceremonia preguntó por mi familia biológica, dudé. Ya no forman parte de mi vida. El protocolo exige ofrecer a los familiares directos la oportunidad de asistir. ¿Desea que los contactemos? Pensé en mi padre, probablemente aún convencido de que había fracasado. En mis hermanos, quizá todavía riéndose de su hermana frágil que se había ido a jugar a ser soldado. En mi madre, sirviendo la cena a hombres que nunca merecieron su cuidado. Envíen la invitación, me escuché decir. Pero no esperen que vengan. El general Harrison se ofreció a entregar la invitación personalmente. Había sido mi comandante durante mi segundo despliegue, escribió recomendaciones para mis ascensos y siguió mi carrera con la atención de un mentor que reconocía el talento excepcional. Tu familia debería ver en quién te has convertido, dijo cuando me opuse a la entrega personal. No por ellos, sino por ti. Has pasado 12 años demostrando que estaban equivocados. Que vean la prueba. No van a venir. Entonces vivirán sabiendo que eligieron no hacerlo. De cualquier forma, tú cumpliste. Eso es suficiente. Acepté a regañadientes, convencida de que mi padre no haría más que rechazar otra oportunidad de reconocerme. La llegada del general a mi casa de la infancia fue, al parecer, algo sin precedentes. Mi padre no había visto a un general de 2 estrellas con uniforme de gala desde que terminó su propio servicio, hacía 30 años. Los vecinos salieron a mirar. Mi madre apareció en la puerta, su confusión transformándose en alarma. La mayor Vivian Whitmore, repitió el general, respondiendo a las preguntas atónitas de mi padre. Su hija ha servido con distinción extraordinaria durante 12 años. Será honrada en el Pentágono la próxima semana. El secretario de Defensa solicitó específicamente la presencia de la familia. Debe haber un error, se alistó a los 18, no pudo haber. Pudo, y lo hizo. 4 despliegues de combate. Múltiples condecoraciones por valor. Una carrera que será estudiada en el colegio de guerra, la paciencia del general se agotaba. La pregunta, señor Whitmore, es si asistirá o si sumará este rechazo a lo que llevó a su hija a servir sin apoyo familiar durante más de una década. Mi madre dio un paso al frente, temblando. ¿Está viva Vivian? Está viva, sana y extraordinariamente exitosa. Y fue ella quien autorizó esta visita. A pesar del distanciamiento, quiso que supieran de la ceremonia, el general entregó la invitación oficial. La decisión es suya.
La ceremonia en el Pentágono fue 3 días después de la visita del general. Asumí que mi familia no vendría. Ya había hecho las paces con eso, acomodé a mi familia militar en los asientos y me preparé para recibir el reconocimiento sin reconciliación. Entonces los vi entre el público. Mi padre, más viejo y más pequeño de lo que recordaba. Mi madre, apretando pañuelos, recorriendo la sala con la mirada. Mis hermanos, los dos, con trajes que no les quedaban bien, claramente incómodos en un entorno que no comprendían. Habían venido. Después de todo, habían venido. No los reconocí durante la ceremonia. No era sobre ellos. Era sobre años de servicio, sobre soldados a los que había liderado, sobre misiones que importaron. Permanecí firme mientras leían mis méritos, mientras colocaban las medallas, mientras los apretones de mano y los saludos marcaban el reconocimiento que había ganado. Pero vi el rostro de mi padre cuando leyeron la mención de la estrella de plata. El complejo en Kandahar. 14 horas bajo fuego. 17 vidas salvadas. Su hija, liderando soldados en una situación que habría quebrado a la mayoría. Estaba llorando. Fue en la recepción después de la ceremonia cuando finalmente hablamos. Mi madre llegó primero, abrazándome con un gesto que contenía 12 años de silencio y arrepentimiento. «Estás viva», repetía. «Estás aquí. Tú». «Estoy bien, mamá». Regresé esa carta. No debía hacerlo, tu padre estaba tan enojado, y yo no quería conflicto, pensé que volverías algún día. Está bien. No lo estaba del todo. Pero ese no era el momento para viejas heridas. Mis hermanos se quedaron atrás, inseguros de cómo acercarse a la hermana de la que se habían burlado 12 años antes. Les asentí con la cabeza, reconociéndolo sin exigir más de lo que podían dar. Mi padre se acercó al final. La conversación con mi padre ocurrió en un rincón tranquilo del salón de recepción. Miró mi uniforme, mis medallas, a la persona en la que me había convertido. Me miró como si nunca me hubiera visto antes, lo cual, en cierto modo, era verdad. «Eres mayor», dijo. «Despliegues de combate. Estrellas de bronce. Una estrella de plata. Sí. Te dije que no aguantarías ni una semana. Lo recuerdo. Estaba equivocado. Decirlo pareció costarle algo. Total y absolutamente equivocado contigo. Sí. Lo estabas. ¿Cómo?» Se detuvo, buscando palabras. «¿Cómo hiciste todo esto sin nosotros?» «Por ti. Porque me dijiste que me quebraría, y usé eso como combustible. Cada vez que algo era difícil, cada vez que quise rendirme, escuchaba tu voz diciéndome que no podía hacerlo. Y lo hacía de todos modos. Eso no era lo que yo no quise. Sé lo que quisiste decir. Quisiste decir que yo valía menos. Que mis hermanos eran capaces de cosas que yo no. Que la guerra era para hombres y que yo debía saber cuál era mi lugar». Mantuve la voz firme. «Estabas equivocado en todo. Lideré hombres en combate. Tomé decisiones que determinaron quién vivía y quién moría. Serví a este país con todo lo que tenía, y lo hice sin una sola palabra de apoyo de la familia que se suponía debía creer en mí». La respuesta de mi padre me sorprendió. «Estoy orgulloso de ti», su voz se quebró. «No tengo derecho a estarlo, pero lo estoy. Lo que lograste, está más allá de cualquier cosa que imaginé para cualquiera de mis hijos». «¿Más que Marcus? ¿Más que David?» «Marcus es sargento. David se salió después de un solo despliegue. Son buenos hombres, pero no», señaló mis medallas. «Ellos no hicieron esto. Porque el ejército era para ellos. Tenían tu apoyo. Tenían tu aprobación. Tenían un camino fácil que seguir», hice una pausa. «Yo tuve que construir el mío. Por eso llegó más lejos. Debí haber creído en ti». «Sí. Debiste hacerlo. ¿Puedes perdonarme?» La respuesta no era sencilla. «No lo sé», le dije con honestidad. «Lo que dijiste esa noche, lo que creías de mí, moldeó toda mi vida adulta. Me convertí en quien soy en parte porque tuve que demostrarte que estabas equivocado. Esa no es una base sana para una relación. Pero podríamos intentar construir algo nuevo. Tal vez. Pero necesitas entender algo, ya no soy la niña que desechaste. Ya no busco tu aprobación. Pasé 12 años aprendiendo a definir mi propio valor. Tu opinión no determina quién soy. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque pasaste toda mi infancia diciéndome que mis hermanos eran más capaces, más valiosos, más adecuados para triunfar. Eso no salió de la nada. Venía de creencias profundas sobre lo que las mujeres podían o no hacer. Así me educaron. A mí también. Yo elegí distinto,
lo miré directamente. Si quieres una relación conmigo, tienes que verme de verdad. No a la hija que creíste tener. No a la mujer que asumiste que sería. A mí. A la persona que construí sin tu ayuda. La reconciliación que siguió fue lenta e imperfecta. Mi padre hizo el esfuerzo, llamaba con regularidad, preguntaba por mi trabajo con interés genuino, aprendía poco a poco a verme como la persona que era, no como la hija que había imaginado. Mi madre se disculpó una y otra vez por la carta de vuelta, por los años de silencio, por una dinámica familiar que nunca me dio mi lugar. Mis hermanos fueron más difíciles. Ellos se habían beneficiado del favoritismo, y reconocerlo implicaba enfrentar su propia complicidad. Con el tiempo lo hicieron, de manera torpe, incompleta, pero lo suficientemente honesta como para reconstruir algo. Me retiré del ejército como teniente coronel, 20 años después de aquella noche en la que me fui sin despedirme. La ceremonia fue más pequeña que la del Pentágono, pero mi familia asistió completa, sentada en primera fila, viendo a su hija y hermana cerrar una carrera que nunca creyeron posible. La última conversación con mi padre ocurrió después de mi ceremonia de retiro. He pasado 12 años pensando en lo que te dije esa noche, confesó. En lo equivocado que estaba. En cómo casi te pierdo por completo. No estuviste a punto de perderme. Me perdiste. Durante 12 años. Lo sé. Esa es la parte más dura, saber que me perdí toda tu carrera. Tus logros. La persona en la que te convertiste, hizo una pausa. Pero nos dejaste volver. ¿Por qué? Porque cargar con enojo durante 12 años cansa. Porque sigue siendo mi familia, sea lo que sea que eso signifique ahora. Porque demostrarte que estabas equivocado fue satisfactorio, pero no era lo mismo que ser vista. ¿Y ahora? ¿Te sientes vista? Miré a mi padre, más viejo, más humilde, realmente intentando comprender a una hija a la que nunca supo valorar. Ahí vamos, dije. Ahí vamos. Me dijo que no aguantaría ni una semana. Me dijo que la guerra era para hombres. Dejó que mis hermanos se rieran mientras mi madre les servía la cena, y desechó mis papeles de alistamiento sin siquiera leerlos. Me fui esa noche y no miré atrás durante 12 años. 4 despliegues. 2 estrellas de bronce. Una estrella de plata por 14 horas en Kandahar, manteniendo con vida a 17 soldados. Cuando un general de 2 estrellas tocó la puerta de mi padre y le explicó en qué se había convertido su hija, él se desplomó en el porche. No por dolor. Por vergüenza. Por darse cuenta de que la hija que había menospreciado se convirtió en algo que jamás pudo imaginar. Le demostré que estaba equivocado en todo lo que importaba. Y luego le permití ver todo lo que se había perdido. No por él. Por mí. Porque nunca fui yo quien necesitaba cambiar. Solo necesitaba que, por fin, viera quien siempre había sido.